Bueno, en primer lugar, un especial agradecimiento a la Sociedad Nacional de Industrias por este foro, la invitación que tan gentilmente me han cursado para participar de esta iniciativa y compartir con ustedes los alcances principales de este esfuerzo que venimos desplegando para la reconstrucción con cambios. Pero antes de arrancar, creo que valdría la pena encontrar el aparato para pasar las filminas, porque si no, no hay reconstrucción. Aquí, gracias. Sí. Ahora sí. Quisiera encuadrar el proceso de la reconstrucción y hacerlo refiriéndome a una experiencia que ciertamente a todos nos ha tocado personalmente. A mí me tocó vivir esto en directo porque además fue una situación en la que estuve yo de voluntario, seguramente como muchos de ustedes. Y es que el fenómeno del niño costero tuvo la rara virtud de combinar dos aspectos encontrados de nuestra propia identidad. Por un lado, este fenómeno desnudó, y me atrevo a decirlo sin exagerar, lo peor del Perú. La improvisación en el planeamiento de nuestras ciudades, la desorganización en cómo nos articulamos respecto del espacio físico, obras que tendrían que haber sobrevivido el paso del tiempo y que muchas de ellas no pudieron resistir estos embates de la naturaleza o a duras penas lo hicieron quedando severamente dañadas. Entonces, el niño costero sacó lo peor del Perú, desnudó lo peor del Perú. Pero ocurrió algo sintomático, ocurrió lo contrario también. Este fenómeno del niño costero puso de manifiesto lo mejor del Perú, esa capacidad de ponernos en los zapatos de los demás, de solidarizarnos con los otros, que es algo muy presente y muy entrañable en nuestro país. Pocas veces, como este verano, yo he visto ese flujo de muchachos, de adultos, viendo cómo hacían para apoyar a los damnificados, donando su tiempo, viajando. Esa ola de solidaridad que nos movilizó a todos representa un aspecto central también de nuestra identidad. Y es precisamente sobre las bases de esto último que nosotros queremos construir para evitar precisamente lo primero. Esta es una gran oportunidad para que apalanquemos lo mejor del Perú y logremos opacar ese otro aspecto negativo, ese otro aspecto ensombrecido del país. Y esa es la gran promesa de la reconstrucción con cambios que estamos emprendiendo. El gran desafío es cómo logramos un cambio de mentalidad, cómo comenzamos a hacer las cosas de otra manera, cómo nos conciliamos con el espacio físico que ocupamos, cómo prevenimos desastres, cómo actuamos con responsabilidad. El gran desafío de la reconstrucción con cambios no es otro que un cambio de mentalidad. Los 5 pilares sobre los que se levanta este proceso son, para comenzar, el más importante, el central, el medular, colocar al individuo, a la persona en el centro del proceso. Sé que esto puede sonar poético o lírico, pero no lo es. Tiene mucho de realidad. Las soluciones podrán ser arquitectónicas, ingenieriles, técnicas, pero el fin último, el fin único de este esfuerzo es restituir el bienestar que los peruanos perdieron, que tantos hombres y mujeres, tantos niños perdieron. Queremos colocar a los damnificados, queremos colocar a la persona humana en el centro de este esfuerzo. Ese es el motor, ese es el impulso y ese es el norte final de este esfuerzo de reconstrucción. Además, y este es el segundo pilar, lo queremos hacer
sobre la base de la articulación interinstitucional, porque sabemos que no será posible llevar a cabo la reconstrucción de manera exitosa si no involucramos a todas y cada una de las instancias de la administración pública y la sociedad civil en este gran esfuerzo de reconstrucción. Eso pasa por articular la relación con los alcaldes distritales, con los alcaldes provinciales, con los gobiernos regionales, con los ministerios. La interinstitucionalidad como esfuerzo transversal se convierte así en el segundo pilar de este esfuerzo de la reconstrucción con cambios. El tercer pilar, y voy a usar la metáfora automovilística porque esta es una reconstrucción con cambios, pero sin frenos. Lo que queremos es que los proyectos se ejecuten bien, que se hagan rápido, que se hagan expeditivamente y que se hagan transparentemente. Eso lo vamos a ver después. Pero seguramente muchos de ustedes están familiarizados con las historias de terror de lo que significa pasar por los procesos de la administración pública, que muchas veces terminan asfixiando no solo la inversión privada, sino la propia inversión pública, y muestra de ello es lo que hemos vivido en los últimos meses, que ha caído de manera tan marcada la inversión pública. Esto en buena medida se explica por qué tenemos procesos engorrosos que se constituyen en obstáculos significativos para la inversión. Entonces, hemos querido, a través de esta norma que crea la Autoridad de la Reconstrucción con Cambios, despejar estos obstáculos para lograr una ejecución muy rápida, una ejecución expeditiva de todos los proyectos que estén incluidos en el plan de la reconstrucción con cambios. ¿Cómo lo vamos a hacer? Básicamente tenemos tres flexibilidades que la propia norma nos da, que son muy importantes. En primer término, tenemos acceso al esquema simplificado de contrataciones públicas, el sistema abreviado de adjudicaciones, que plantea plazos perentorios menores a un mes para la adjudicación de las obras, algo inusual en la administración pública, donde estos procesos pueden literalmente demorar más de 6 meses, inclusive a veces más de un año. Esa es la primera flexibilidad. La segunda flexibilidad tiene que ver con el desmantelamiento de la tramitocracia. Y esto se traduce en el compromiso de parte de todas las autoridades involucradas en de manera automática prácticamente acceder a los requerimientos y permisos que la autoridad requiera para la ejecución de los proyectos, estableciendo un plazo máximo de 1 semana para todos los permisos que se requiera para cada uno de estos proyectos, e incorporando un elemento también extraordinario que es el silencio administrativo positivo. Cualquier proyecto que nosotros vayamos a ejecutar que requiera un permiso que no sea concedido en 7 días o menos, se dará por sobreentendido que el mismo ha sido concedido por la autoridad. Entonces, segundo elemento, esta flexibilidad de procesos administrativos céleres para autorizaciones y permisos. Y finalmente, la habilitación automática, la habilitación urbana automática a sola firma. Esos son 3 elementos que son fundamentales para el proceso y que quedan incorporados en el plan de acción de la Autoridad de la Reconstrucción con Cambios. Otro elemento que resulta crítico en este esfuerzo es la adopción de manera transversal de un enfoque de gestión de riesgos de desastres. Lo extraordinario en el Perú no es que tengamos fenómenos climatológicos extremos como el del fenómeno del Niño costero. Yo diría que esa es la norma. Nosotros enfrentamos periódicamente al Niño y vivimos como si el Niño fuera un fenómeno extraordinario. Este no ha sido en lo fundamental
un desastre de la naturaleza, un desastre natural. Este ha sido sobre todo un desastre social. Lo predecible es que tengamos situaciones extremas y debemos prepararnos para eso. Debemos adoptar de manera integral un esquema que nos permita manejar estos riesgos, incorporarlos en el proceso de planeamiento de todo lo que hagamos. Cada uno de los proyectos que ejecutemos deberá tener incorporado ese análisis de riesgo. Y eso debe marcar nuestro quehacer y cada una de las iniciativas que despleguemos al amparo del plan de la reconstrucción con cambios. Finalmente, el quinto pilar tiene que ver con un fenómeno que nos involucra, nos afecta y nos hiere a todos. Me estoy refiriendo a la corrupción. La corrupción, que es un tema presente, un tema lacerante en la agenda pública nacional, es algo que queremos controlar. Deseamos que este sea un proceso blindado contra la corrupción. Queremos establecer barreras que nos protejan contra la corrupción. Y lo vamos a hacer a través de 3 mecanismos. El primero es un mecanismo que actualmente no tenemos en el Perú y que marca una innovación en el gobierno digital. Es la creación de una plataforma de transparencia que nos permita hacer el seguimiento en tiempo real de todas y cada una de las fases de todos los proyectos que se financien desde la autoridad, de forma tal que cualquier ciudadano pueda entrar a verificar en línea cuál es el estado de situación de cada uno de estos proyectos y podrá encontrar información, si así lo deseara, sobre el expediente técnico, lo podrá bajar los informes de supervisión y podrá saber cuál es el estado de avance de cada proyecto con fotos y demás información. Y esto realizado de una manera muy amigable. Ese portal lo vamos a financiar con el apoyo técnico también del Banco Interamericano de Desarrollo. Viene una misión con ese fin y este va a ser el primer mecanismo que vamos a tener en la administración pública para el seguimiento detallado de proyectos de inversión. Y es un vehículo muy potente y muy importante para algo que les voy a comentar inmediatamente, que es la segunda barrera contra la corrupción. Esa segunda barrera es el Observatorio de la Reconstrucción. Es una iniciativa que esperamos animar desde la autoridad, pero que debe ser liderada por la sociedad civil. Lo que queremos es apalancarnos en esta ola de fervor cívico, de solidaridad, de movilización de nuestros jóvenes para involucrarlos en un proceso de veeduría ciudadana. Estos son recursos de todos los peruanos y debemos asegurarnos que se gasten bien. ¿Y qué mejor manera de hacerlo que promoviendo la participación ciudadana en el seguimiento de estas iniciativas? Que los jóvenes organizados en las regiones puedan brindarnos información sobre qué es lo que está ocurriendo con estos proyectos. ¿Se han logrado los avances que el portal señala? ¿Qué tan buena es la calidad? ¿Qué es lo que está ocurriendo? Que los jóvenes y las organizaciones de la sociedad civil movilizadas sean nuestros ojos y oídos y que sean aliados nuestros en la lucha contra la corrupción. Esa es la segunda barrera en este esfuerzo de blindaje que estamos desplegando. La tercera barrera, que quizá debiera ser la primera, es el trabajo coordinado con la Contraloría General de la República. La Contraloría viene atravesando una situación difícil y complicada, pero además está a decirlo que nosotros necesitamos una Contraloría fortalecida, una Contraloría legitimada, que nos acompañe en este proceso. Y que ese acompañamiento no solo sea ex post, a través del análisis de lo actuado, sino concurrente, como la propia norma establece. Entonces, esa sería la tercera barrera que estamos erigiendo contra la corrupción. Y esos son los 5 pilares. Esta es una reconstrucción con cambios y ahora quiero referirme de manera muy breve a qué me refiero con los cambios, el apellido, los cambios. En primer término, no vamos a permitir que
las familias que venían ocupando las márgenes de los ríos o las zonas de alto riesgo no mitigable continúen en esos lugares. No vamos a reemplazar, no vamos a reconstruir ni rehabilitar ninguna infraestructura pública levantada sobre ese tipo de terrenos. Ni vamos a brindar ayuda alguna a ciudadanos que desean permanecer en esos sitios. Todos nuestros programas de reubicación van a estar condicionados a la salida de las poblaciones ubicadas en esas zonas a lugares seguros. Además, y este es otro cambio importante, vamos a construir infraestructura resiliente. Lo que necesitamos es tener puentes, tener carreteras con la capacidad de resistir los embates de la naturaleza que ya conocemos. Ese va a ser un cambio importante en el diseño de las obras que implementemos en los próximos años. Además, y este es un tema vital, fundamental, sobre todo en el norte, y me voy a referir concretamente a Piura, el manejo integral de las cuencas. Llevamos con casi 100 años con un río Piura que se desborda periódicamente, que periódicamente genera caos, problemas, destrucción, desolación a su paso, y sin embargo, la única solución que se nos ocurre es levantar diques. No hay manera de resolver el problema de las inundaciones del río Piura sin pensar en un manejo integral de esa cuenca que pase por la construcción de infraestructura en el Alto Piura. Y esta misma historia es aplicable al resto de cuencas del Perú, sobre todo las que de manera más frecuente se activan. Ahí lo que necesitamos es repensar cómo manejamos estos ríos. Y la forma más racional de hacerlo es precisamente a través de este esquema de gestión integral. Y para eso vamos a incorporar la preparación de los planes y la implementación de parte de esa infraestructura a través del esquema de la reconstrucción. Y nuevamente vuelvo a un tema al que me refería al inicio. Tenemos que acostumbrarnos a pensar, imaginar, proyectar la regularidad de estos fenómenos meteorológicos extremos, porque además los mismos van a ser más frecuentes con el tiempo. El calentamiento global va a desencadenar una mayor periodicidad de estos eventos. En consecuencia, tenemos que programar nuestras inversiones tomando en cuenta la probabilidad alta de recurrencia de estos fenómenos. Y ese va a ser otro de los elementos centrales que esperamos cambiar en este esquema de la reconstrucción con cambios. El vehículo fundamental para este esfuerzo que está en marcha es el del plan de la reconstrucción. El plan de la reconstrucción básicamente señala cuáles son esas iniciativas de infraestructura que vamos a desarrollar, cuál es la infraestructura pública dañada, destruida, que vamos a reconstruir. Además, establece qué unidad de gobierno será la encargada de llevar a cabo esas obras. Entonces, el plan establece cuáles son las iniciativas a desarrollar, señala quién las va a desarrollar y además establece a quién se las entrega esa autoridad. Puede ser que la desarrolle un gobierno local, la municipalidad provincial, el gobierno regional o algún ministerio, pero eso no necesariamente quiere decir que la misma entidad las vaya a administrar o las vaya a mantener. Entonces, el plan señala la obra, establece quién la ejecuta, señala quién la recibe e igualmente importante, establece cuál será la modalidad de ejecución. Y aquí estamos planteando dos alternativas: obra pública o obra por impuesto. Las obras por impuesto a lo largo de los últimos años han demostrado ser muy eficaces, muy impactantes en términos de poblaciones beneficiadas y además sumamente expeditivas en su ejecución. De allí que hayamos decidido priorizar el uso de este mecanismo
y ya hemos tenido conversaciones con varias empresas del sector privado que han manifestado su especial interés en sumarse desde el sector privado al esfuerzo de reconstrucción usando el mecanismo de obras por impuestos. Vamos a empujar de manera muy activa obras por impuestos para la reconstrucción. El plan va a estar listo en agosto, estamos apuntando a tener el plan listo el 30 de agosto. Ya hemos avanzado muchísimo en la recolección de información para constituir el catastro de daños, es decir, el listado de cada una de las piezas del rompecabezas que están malogradas, la información sobre infraestructura destruida. Toda esa data la vamos a tener ya acumulada y lista a fines de mes, con lo cual vamos a tener 2 meses para estructurar el plan de la reconstrucción con todos los elementos a los que he aludido. Una vez que tengamos el plan listo a fines de agosto, vamos a involucrarnos en un proceso de consultas públicas con las autoridades en las regiones, luego de lo cual afinaremos el plan, que a su vez será sometido a consideración del Pleno del Consejo de Ministros para su aprobación. Una vez que el plan es aprobado por el Consejo de Ministros, se convierte en el vehículo al que periódicamente vamos a volver para el desarrollo de las iniciativas allí listadas. En una primera etapa, el plan de la reconstrucción priorizará las regiones del norte. Tenemos que comenzar por algún lado, lo vamos a hacer en el norte por una razón muy sencilla. El norte congrega el grueso de la población damnificada, aproximadamente el 90%, y el 70% del total de los daños registrados. En consecuencia, tiene todo el sentido del mundo que comencemos por estas 6 regiones: Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad, Ancash y Lima provincias. Son las 6 regiones más golpeadas y allí vamos a comenzar con la reconstrucción. Tenemos varios estimados sobre el nivel de daños. Como les digo, a fines de junio vamos a tener el catastro listo. Estimamos que los 20.000 millones de soles que han sido destinados debieran alcanzar para llevar a cabo buena parte de estas obras. Pero aquí es importante señalar que la propia norma establece la posibilidad de que las autoridades o los mismos ministerios puedan destinar parte de sus recursos a la reconstrucción. Entonces, yo creo que con ese total de dinero disponible va a ser posible que podamos avanzar en el grueso de iniciativas que aquí se van a señalar. Finalmente, importante reseñar que este es un esfuerzo de estímulo fiscal muy importante. Estamos hablando de casi 3.2 puntos porcentuales del PBI, aproximadamente poco más de 1 punto del PBI a ser ejecutado cada año. Es un monto muy importante, es considerable y ojalá que tengamos éxito llevando a cabo esta ejecución en los ritmos que nos hemos propuesto. Quiero ahora sí, de manera muy breve, para ya ir terminando, referirme a un aspecto que es central en este proceso. Me he referido al plan, me he referido al hecho de que vamos a trabajar con los distintos niveles de gobierno. La intersectorialidad es crucial para el éxito del proceso. Pero lo fundamental es hacer las obras bien, hacerlas rápido, hacerlas transparentemente, porque lo que queremos al final del día es restituir el bienestar que los ciudadanos, que las familias perdieron. En consecuencia, tenemos que trabajar con aquellas autoridades que tienen un historial demostrado de éxito en la ejecución de sus proyectos. Y eso va a pasar por revisar la actuación de estas autoridades para determinar con quién vamos a trabajar. Mal haríamos en transferirle recursos a un municipio que a duras penas puede gastar la mitad de su presupuesto. Sería asfixiarlo. Entonces, tenemos que ser muy cuidadosos en cómo seleccionamos las autoridades a través de las cuales vamos a ejecutar. Vamos a poner a disposición de estas autoridades asesoría técnica para ayudarlos a cerrar alguna de las brechas institucionales que puedan tener, pero reitero,
lo que nos interesa y el mandato que tenemos es ejecutar de manera eficiente, ágil y transparente los recursos de todos los peruanos para beneficiar a esas familias que han quedado tan negativamente impactadas por este fenómeno. En consecuencia, vamos a desarrollar un esfuerzo de revisión para definir con cuáles autoridades vamos a trabajar dentro del plan. Ahora, el plan está en agosto y las lluvias arrancan en diciembre. Las lluvias no van a esperar a que el plan esté listo para desencadenarse. Entonces, rápidamente estamos tomando acción anteladamente a la aprobación del plan y ya tenemos una tipología con 3 tipos de inversión que ya hemos comenzado a hacer. La primera son obras de prevención. Y aquí rápidamente nos hemos movilizado para financiar la descolmatación de ríos. Para aquellos de ustedes que no habían escuchado este término antes, los ríos cuando bajan dejan unos sedimentos, ¿no es cierto?, que alteran la morfología de su cauce. Eso hay que retirar ese material para darle mayor profundidad al río y así evitar inundaciones cuando la avenida del río crezca. Entonces, las actividades de descolmatación son fundamentales como parte de este esfuerzo de prevención. Tenemos ya aprobadas descolmataciones de 16 ríos. Además, hemos aprobado una segunda franja de intervenciones. Me estoy refiriendo al fortalecimiento de barreras ribereñas. Son los diques de protección en los ríos, lo estamos haciendo, estamos comenzando con el río Piura, estamos rehabilitando los diques a la entrada de la ciudad y también en el tramo citadino del río. Esa es la segunda labor de prevención que también estamos impulsando. Y la tercera es la limpieza de quebradas. Hemos visto en el caso de Trujillo, los daños no fueron ocasionados por la inundación de un río, sino por la activación de unas quebradas. Estamos procediendo a limpiar esas 3 quebradas y otras 8 quebradas adicionales. Entonces ya tenemos esas iniciativas aprobadas, se están preparando los perfiles, o mejor dicho, las fichas para rápidamente activar estos 3 tipos de actividades. Además, estamos iniciando la parte de rehabilitación de colegios. Tenemos 1.400 colegios identificados y 900 postas médicas. Sabemos que los colegios, independientemente de qué otra infraestructura entre en el plan de reconstrucción, los vamos a tener que rehabilitar. Entonces, no vamos a esperar el plan para comenzar con la rehabilitación de colegios y postas médicas. Y finalmente tenemos la reconstrucción propiamente. Tenemos un paquete de 65 puentes que ya tenían expedientes técnicos y donde vamos a entrar a ejecutar rápidamente. El día de mañana hay una nueva reunión del directorio de la Autoridad de la Reconstrucción con Cambios y tenemos un paquete que forma parte de la cosecha temprana de iniciativas que estamos desplegando, más allá de las 3 a las que me refería. Vamos a darle transitabilidad a las principales vías de Trujillo, Chiclayo y Piura, con cargo a que eventualmente más adelante vayamos a hacer el trabajo de reconstrucción o rehabilitación más detallada, pero sí queremos darle transitabilidad a esas calles. Entonces, el comentario va en la dirección de que no vamos a esperar el plan, estamos rápidamente implementando varias iniciativas. Estas iniciativas en conjunto pueden terminar gatillando una inversión que está seguramente en el orden de los 350 millones de dólares, que compara favorablemente con los 400 millones que se gastaron durante los 7 años que duró Forsur. O sea, estamos comenzando bien, estamos comenzando rápido y evidentemente el desafío es bastante grande, pero estamos seguros que con las iniciativas que nos han, las herramientas y capacidades que nos ha entregado la norma, vamos a estar en condiciones de rápidamente acelerar este proceso y llevarlo a cabo en los 3 o 4 años que la propia norma establece. Así que, realmente, muchas gracias por la invitación y la oportunidad de dirigirme a todos ustedes. El fenómeno del Niño, hay evidencias históricas desde el año 1532.
Han pasado muchos años y han habido aproximadamente 120 eventos. Anterior a eso hay lo que se llama, los técnicos llaman los archivos naturales, que es básicamente las pozas estratigráficas, donde se ve que el fenómeno del Niño existió hace miles de años. Entonces, a mí lo que me fastidia, me llama la atención es que de este tema venimos hablando años, desde que soy chico, es como de nunca acabar. Y se hacen las obras, y se hacen las obras mal hechas, o se dejan de hacer, o no se previene todos los años. No es cuestión de que el próximo año va a haber fenómeno Niño o no, sino simplemente tener un plan de desarrollo de donde es afectado el fenómeno del Niño. Parece ser que nosotros no aprendemos de nuestros antepasados. Nuestros antepasados nunca construían las laderas, nunca construían las quebradas, y nosotros sí lo hacemos. Han habido culturas como la cultura tiahuanaco que desapareció después de un evento de fenómeno del Niño, después de 3 sequías continuas de fenómeno del Niño desaparecieron. Entonces nosotros no nos preparamos y siempre estamos con esta tónica de hacer las cosas cuando suceden o inmediatamente después de que suceden. Entonces yo lo pongo sobre la mesa porque yo creo que tiene que haber una planificación y que el trabajo que tienen que hacer ustedes no acabe inmediatamente ni acabe en los próximos años, sino tiene que ser un trabajo continuo de desarrollo de las zonas de posible afectación. Estamos hablando de reconstruir por un lado también, pero ¿qué cosa es lo que nos falta en nuestro país? En nuestro país nos falta construir más que reconstruir. Yo recuerdo en la infancia que veía con mi padre urbanizaciones que se construían a cada rato por distintas zonas del país. Eso no lo he vuelto a ver. O sea, esos poblados dañados que no tenían agua, que no tenían luz, que no tenían desagüe, o menos alcantarilla. ¿Cuándo se va a planificar una construcción de poblados? ¿Cuándo se va a planificar construcción de ciudades? ¿O cuándo se va a planificar construcción de urbanizaciones, aunque sea? Entonces el reto es mucho más grande de la labor que tienen asignada Pablo. Y yo creo que la oportunidad para los industriales también lo es. Pero los industriales queremos también, por otro lado, que se construya un país bien hecho. No por vender, nosotros estamos participando de cualquier actividad. Nosotros queremos que haya un desarrollo en nuestro país y que se hagan bien las cosas. Mayor infraestructura. Tenemos un déficit de más de 1.500 millones de dólares de infraestructura y la inversión del fenómeno ni es ni el 5% de lo que se va a hacer del déficit total que tiene el país. Estamos hablando que 20.000 millones de dólares son casi 20.000 millones de soles son casi 6.000 millones de dólares, que no es ni 4% de la infraestructura que necesita el país. O sea, la oportunidad de nuestro país es mucho más grande que este evento desgraciado que ha pasado, pero que podemos en el futuro precaver para que no suceda con la intensidad que está sucediendo. Por último, yo quisiera sugerir, Pablo, que se use en la reconstrucción el sistema BIM. El sistema BIM es un sistema de Business Information Modeling que se usa en distintas partes del mundo. En Inglaterra, en Europa, mejoró la productividad de la construcción en 20% y que te permite tener planos de tal manera que en el plano salga exactamente cuánto fierro, cuánto cemento se va a usar, cuántos tubos se van a usar. Entonces las posibilidades de que haya tráfaga, las posibilidades de que haya corrupción son mucho menores. El gobierno chileno, tengo entendido, hace 2 años lo estableció como compulsorio para todas las obras del Estado. Yo creo que sería muy interesante y me comprometo que mi empresa pueda hacer una exposición de los técnicos a tu gente para ver la manera de establecer este sistema que creo que puede ser muy útil para no solamente la reconstrucción, sino para el mantenimiento posterior de las obras de infraestructura que tengamos. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Tulio. Muchas gracias, Tulio. Y nos has referido que en realidad lo que queremos los industriales es el desarrollo de nuestro país. Yo quiero empezar felicitando a Pablo por su posición y sobre todo por lo contagioso de la pasión con que lo ha hecho. O sea, yo creo que eso ya es una buena señal y ya nos quedamos tranquilos de saber que quien está liderando este equipo es una persona que lo ha asumido con pasión y con muchas ganas el trabajo de la reconstrucción. Eso por un lado. Por otro, yo felicito a los organizadores de haber dejado este punto al final porque yo creo que se concadena muy bien con todo lo que hemos venido hablando en el día de hoy. Esto es un punto como para que los industriales repensemos muchas cosas. Yo estoy seguro que después
o después no, cuando inicie el proceso de la reconstrucción nacional, con cambios, que creo que es el valor agregado mayor que hay que resaltar, los industriales volveremos a prender algunas máquinas que tendremos apagadas ya bastante tiempo. No se ha hablado todavía de cantidades, el proyecto lo dirá en agosto, sin embargo yo solamente tomo lo que salió en medios y nuestro presidente habla de una inversión inicial de más o menos unos 3.000 millones de dólares y a posterior a llegar a una cantidad aproximadamente de 6.300 millones de dólares. Esto tendrá que ser invertido sabiamente en las áreas de saneamiento, drenaje, carreteras, puentes, colegios, todo lo que mueve la construcción. Y hablábamos en la mañana, en los primeros temas, que la construcción es uno de los sectores que está paralizado. Y el sector, señores, de la construcción, todos sabemos que mueve las industrias. Y esto va a hacer que, por ejemplo, en el caso nuestro, el Comité de Plástico de las Industrias, donde nos aglutinamos todos los industriales del plástico, y quienes generamos mucha producción en toneladas de plástico, hablo específicamente de las tuberías de PVC, polietileno, polipropileno, que tenemos una capacidad instalada de 150.000 toneladas al año. Ojalá que estas máquinas, como decía hace un rato, vuelvan a prenderse y en el mejor sentido de la palabra poder usarlas en el beneficio de la reconstrucción. Yo solamente tengo un temor de detectar, como creo que todos ustedes lo deben haber hecho, 3 barreras para el trabajo que tiene Pablo a partir de ahora. Y la primera yo diría que es la falta de gestión de nuestro gobierno, sobre todo de los subnacionales. Ahí hay una falencia tremenda que tiene que cerrarse de alguna manera. Habría que enseñar a los gobiernos regionales, los gobiernos locales a saber hacer proyectos e invertir bien. Hemos llegado al colmo de medir su gestión, la gestión de los gobiernos regionales y locales a través de un ratio de eficacia que mide cuánto gastaron en su presupuesto. Yo digo, ¿cuándo empezaremos a medirlo? No por la eficacia, sino por la eficiencia del gasto, porque ahora hay que preguntar en qué se gastó eso, ¿correcto? Y cuando eso mejore, yo creo que el tema de la reconstrucción va a ser mucho más fluido. Porque hay casos en los que a mí me ha tocado participar de un proyecto de un gobierno regional donde estaban usando una tubería sobredimensionada por un proyecto mal hecho. Y cuando voy a sustentar técnicamente el cambio para favorecer a la población, para bajar el costo del proyecto, simplemente se nos vio como animales raros y nos preguntaron qué hay detrás de esto. Porque eso ocurre en nuestro país. Cuando uno ofrece u opina sobre una mejora técnica que significa un ahorro para un proyecto, lo primero que se pregunta es qué hay detrás de ese ahorro. Por ahí alguien me preguntó si yo estaba yendo en representación de alguien. Entonces, si esto continúa y permanece en nuestro Estado, da un poco de temor saber hacia dónde llegan esos proyectos. Una segunda barrera que tenemos también que ver cómo lo manejamos entre todos, pues es un trabajo de todos. Yo entiendo que la reconstrucción, si bien es cierto Pablo lo lidera, es un trabajo de todos, de muchas instituciones. Es el exceso de control, yo diría el exceso de intervencionismo de algunas instituciones como la Contraloría, por ejemplo, que a veces nos preguntamos si la función realmente es de controlar para que el gasto se haga bien o de repente aparecer en todos los medios, porque eso es lo que está ocurriendo últimamente. Y eso hace que paralicen las obras. Y paralizan las obras y se paraliza todo. Y una tercera gran barrera que viene amarrada de las 2 primeras necesariamente es el tema de la corrupción. Si la corrupción no es afrontada abiertamente y llamándola con nombre y apellido, identificándola y declarándola, si esto no ocurre, la corrupción acompañará a este proceso que ojalá Dios quiera no ocurra y será una traba para que se llegue a los objetivos. Ya me pasé de tiempo. Ok, solamente para terminar entonces. Lo que yo espero es, yo ya estoy seguro por el entusiasmo que pone Pablo en el trabajo de que esto va a ser exitoso, sin duda. Lo que sí me gustaría es que estemos convocados a ese trabajo todos los gremios que tenemos que ver con el desarrollo de la industria nacional en favor de la reconstrucción, porque ahí nos tendrás a tu costado para ayudarte. Gracias.
Gracias, José. Y rescatando algunas ideas de José, es inversión sabia en saneamiento para generar bienestar, mirar la eficiencia en el gasto, orientar esa falta de gestión en los gobiernos locales para una mejora, el trabajo sobre todo de todos. Bueno, ahora le damos pase a nuestro tercer panelista, Alex Zimmerman. Él es gerente general del Banco de Desarrollo del Perú, COFIDE. Y recordarle que tiene 5 minutos. Vamos a medirlo. Bueno, muchas gracias por la invitación y felicitaciones a Pablo por ese gran esfuerzo en este proceso de reconstrucción con cambios que estamos iniciando con bastante entusiasmo y con esa pasión y atendiendo esos 5 pilares de forma lo más expeditiva posible. Y en ese sentido, desde COFIDE, nosotros hemos puesto a disposición toda la infraestructura y toda la organización de COFIDE al servicio de la reconstrucción con cambios, generando desde un inicio mecanismos financieros que permitan llegar de forma rápida y expeditiva, como se ha mencionado, a la población más afectada, ¿no? Y de hecho, que una de las primeras acciones que se tomaron fueron la creación de este fondo de FORPRO para apoyar a las MIPES en las zonas afectadas por los desastres naturales, ¿no? Y en ese sentido estamos bastante alineados con los esfuerzos de reconstrucción y de apoyar a esos empresarios pequeños que en muchos de los casos han perdido gran parte de su capital de trabajo, de sus máquinas, etcétera. Y estamos aprendiendo también de las experiencias buenas, porque no solamente hay que aprender de las experiencias malas, sino también recoger las buenas experiencias que tenemos con el Fondo Mi Vivienda y reconocer el beneficio del bono de buen pagador para aquellas MIPES que están localizadas en zona de emergencia y reconocerles desde el inicio un descuento del 15% sobre el principal de las líneas de financiamiento que se les está otorgando o canalizando a través de las empresas financieras que estén localizadas en las zonas de desastre, llámese cajas, bancos, de pymes, etcétera, ¿no? Ahí ya tenemos una primera línea de 700 millones de soles, con una línea bastante ventajosa, 5 años con 6 meses de gracias y una tasa que debería estar entre 5 y 6% para las empresas financieras, y de ahí ellos serán los que las canalicen a las MIPES damnificadas, ¿no? Estamos pensando y tenemos que poner a la persona en primer lugar y reconocer que en el Perú tenemos 3 millones de MIPES y en las zonas afectadas por los desastres se calcula que deben dar por lo menos 1 millón de MIPES que podrían estar dentro de las afectadas, ¿no? El segundo tema que hemos atendido rápidamente también ha sido el FOGASA, el fondo que es un bono extraordinario para mitigación agropecuaria por emergencia. En pocos días ya se ha beneficiado a 5.500 agricultores con bonos de 1.000 soles por hectárea damnificada. Son 8.000 hectáreas dañadas, a los cuales ya han sido beneficiadas con esta línea prácticamente que se ha comenzado a desembolsar prácticamente este primer momento, ¿no? Entonces eso también es otra de las acciones donde estamos muy involucrados como COFIDE. Y la otra línea, la última línea que mencionaba Pablo, que es el tema de la transparencia y blindaje contra la corrupción. COFIDE tiene una amplia experiencia en la administración de fideicomisos. Administramos 10.000 millones de soles en fideicomisos, entre ellos el más importante, el de Mi Vivienda, que tiene 5.000 millones de soles. Y eso es una extraordinaria herramienta de blindaje contra los riesgos legales, riesgos de corrupción, riesgos políticos, riesgos de malos manejos, porque se destinan los fondos a este fideicomiso y de este fideicomiso se van transfiriendo de acuerdo a las instrucciones y a cumplimientos de hitos y se pueden destinar a múltiples obras de reconstrucción. Esa es una herramienta que COFIDE hoy día le voy a hacer entrega
a Pablo de esta propuesta que tenemos desde COFIDE para promover el uso del fideicomiso en el desarrollo de las obras públicas alineadas a la Ley de Reconstrucción con Cambios y que puede ser una extraordinaria herramienta complementaria a las que ha mencionado Pablo, de la plataforma de transparencia, el observatorio de ciudadanía, etcétera, y que podría servir para dar un blindaje adicional a estos fondos que no son pocos, ¿no? Son 20.000 millones de soles lo que estamos hablando. Eso en la primera vuelta, y esas son las primeras acciones que como COFIDE, como Banco de Desarrollo de Perú, podemos ofrecerle a Pablo y a esta autoridad para la reconstrucción con cambios. Muchas gracias, Alex y Norma. Creo que las herramientas expuestas, los FOXPRO, FOASA y los fideicomisos pueden ayudar justamente tanto a las pymes como también al desarrollo sin corrupción. Nos tenemos con nosotros a nuestro cuarto panelista, Alejandro Daly, director de la Sociedad Nacional de Industrias. Alex. Gracias, Cecilia. Bueno, y ya es poco lo que se puede agregar después de haber escuchado tanto la exposición como los comentarios. Sin embargo, quisiera sumarme a la satisfacción que muchos que conocemos la trayectoria, tanto profesional como académica de Pablo, tuvimos cuando fue nombrado, y los que hemos seguido de cerca los procesos de los tratados de libre comercio, especialmente con Estados Unidos, y la experiencia naturalmente que le ha dado el trabajo en el Banco de Crédito. Creo que es la institución que más obras por impuesto ha desarrollado. Por lo tanto, me auno no solamente a la satisfacción, sino sobre todo a los deseos del mayor de los éxitos. Dijo Pablo que este fenómeno del niño costero había revelado lo peor y lo mejor de nuestro país. Afortunadamente que lo mejor está en lo más rescatable, que es el recurso humano, que es la solidaridad que hemos exhibido los peruanos, y lo peor está en aquello que se puede corregir, que no viene de la cuna, sino que es el tema de la infraestructura. Entonces yo quisiera coincidir en eso, y como coordinador de la industria de alimentos en la Sociedad Nacional de Industrias, vivimos de cerca toda esta experiencia de poder atender a las decenas de miles de damnificados por el niño costero, especialmente en el norte, y tuvimos la ilusión por 40 días de ser una sola fuerza, de estar todos empujando hacia el mismo lado. Yo digo, por supuesto que jamás diré que esto siga ocurriendo para seguir siendo unidos, jamás lo diría, pero creo que es un clarísimo ejemplo de que cuando nos ponemos de acuerdo hacemos las cosas bien. Y me refiero al empresariado, en fin, que no voy a decir mayor cosa porque pertenezco a él, sino a la Fuerza Armada, la Marina, el Ejército, la Policía, las poblaciones. Es decir, vivimos de cerca momentos tan graves como, por ejemplo, de que se inunda un pueblo en el norte y a la madrugada vino la gente del Ejército y la Marina a salvar a las personas que estaban en el techo de sus casas, ancianos, mujeres, hombres y niños. Entonces creo que esto nos debe servir de lección, como también tenemos que tener en cuenta de que hoy día Pablo puede exhibir un plan de trabajo, que repito, todos deseamos que sea muy exitoso, gracias también a que el Congreso de la República, de manera muy rápida, es decir, como quisiéramos que en todos los demás temas que tengan que ver con el desarrollo del país y que se den las normas para continuar ese camino de crecimiento y desarrollo interrumpido lamentablemente durante los 3 o 4 últimos años. Entonces, también nos podemos poner de acuerdo. Yo quisiera así también mencionar lo siguiente, ¿no? Es la reconstrucción con cambios, y la reconstrucción con cambios implica que se haga esta vez de manera diferente a como se hizo antes. Anteriormente venía la reconstrucción y la gente ocupaba los mismos espacios que habían sido arrasados por las lluvias, por los huaicos o estos fenómenos naturales. Y naturalmente vemos en el diseño de que esta reconstrucción con cambios significa todo un cambio urbanístico
y nuevas zonas para recolocar a las personas, el tema de los colegios y las viviendas. Pero yo tengo ahí una pregunta, ¿cómo vamos a hacer para que efectivamente esos espacios sean ocupados? Pero vivimos en un país tan informal, sin presencia del Estado, sin principio de autoridad, para que otra gente, no necesariamente la que estuvo en esos cauces de los ríos, por ejemplo, vuelva a ocuparlos. Ese es un tema que lo dejo como reflexión, porque creo que tenemos que sentir un principio de autoridad que tiene que venir con educación también. Mira lo que pasó, mira lo que ocurrió, porque estos fenómenos se pueden repetir cada X número de años. Nadie lo sabe, pero mientras no ocurran es muy cómodo vivir, tal vez no cómodo, pero sí es conveniente dentro de la geografía vivir en ese espacio. Por lo tanto, y yo quisiera culminar mi comentario diciendo que la industria está absolutamente preparada. Me refiero a que la industria no tenemos que hacer inversiones en la industria para sostener el proceso de reconstrucción. Está lista la industria de cemento, de plástico, mayólicas, vidrio, madera, pinturas, barnices, laca, luminaria, etcétera, etcétera. Y por lo tanto, veamos también este trago muy, muy amargo como una oportunidad de generar trabajo, crecimiento y empleo. Gracias. Muchas gracias, Alex. Rescato del comentario de Alex, la unión en la cual estuvimos como una ilusión de ser una sola fuerza como país, la cual en estos momentos sería también muy importante. Y también cómo hacer, quizá queda una pregunta y bueno, algunas reflexiones que quisiéramos también para darle unos minutos a Pablo para que nos señale cómo vamos a hacer para poder lograr que no volvamos otra vez a asentarnos en los mismos lugares en los cuales se ha sufrido estos daños. Y bueno, dejo unos minutos y para terminar con una reflexión de cada uno de los panelistas. Sí, mire, todas son reflexiones muy interesantes, sugerencias muy pertinentes, muy ricas que yo me llevo. Sí compartir con ustedes algunas puntualizaciones, ¿no? Porque en el tema de planeamiento urbano, por ejemplo, yo me he topado con la sorpresa en estas visitas que vengo haciendo todas las semanas al norte, a Tumbes, Piura, Chiclayo, Trujillo, Guarmey, que de repente una temática que estaba ausente del discurso público, y recuerdo en años anteriores haber fomentado la preparación de estos planes de desarrollo urbano que eran documentos desdeñados por las autoridades que no le daban mucha pelota al tema, ¿no? Y de repente en una sala llena de alcaldes el reconocimiento de todos ellos de que estos eran documentos fundamentales que realmente tenían que repensar su relación con el espacio físico. Yo creo que esta experiencia para muchos ha marcado un punto de inflexión y me parece que este mensaje de que tenemos que prever, que uno no puede asentarse en los lechos de los ríos, ha calado, ¿no? Uno recorre el río Piura y es realmente impresionante cómo el crecimiento de la ciudad ha ido ahorcando al río. El río no es que se salió de su cauce, nosotros hemos invadido el cauce del río. Playas de estacionamiento, hay edificios municipales en los lechos del río. Los puentes se han enrocado en los extremos para disminuir la luz y hemos ahorcado el río. Ocurre lo mismo que cuando tenemos una manguera, apretamos la salida de la manguera y el chorro de agua sale más rápido, ¿no? Eso es lo que ha terminado
ocurriendo en Piura. Entonces creo que es una experiencia traumática que nos deja muchos aprendizajes que felizmente en esta ocasión creo que sí han calado. No obstante, igual la norma que le da origen a la autoridad incluye una serie de instrumentos que nos permiten penalizar y tomar medidas severas contra las autoridades que permitan que estos asentamientos se vuelvan recurrentes como en el pasado. Entonces, sí tenemos el instrumental, tenemos los vehículos para obligar a las autoridades a que cumplan con sus tareas. Entonces, tengo la expectativa, la esperanza de que esta experiencia tan nefasta del fenómeno del niño costero marque un antes y después. Y a eso me refería yo con que el gran desafío de la reconstrucción no es otro que el cambio de chip mental. Necesitamos cambiar nuestra mentalidad. Si no cambiamos nuestro abordaje de los temas, vamos a cometer el error de seguir haciendo lo mismo y esperar resultados distintos. Es un contrasentido absoluto. Entonces, yo dejo la reflexión ahí para volver a otro tema que ha salido. José lo mencionó, el desafío de las capacidades. El mandato que yo tengo es un mandato de reconstrucción y en algunas instancias será posible apostar por la generación de esas capacidades, pero las capacidades toman mucho tiempo en institucionalizarse, con el agravante además de que nos toca la reconstrucción en el ciclo final, en la parte final del ciclo político. El próximo año tenemos elecciones. Todos los alcaldes salen, todos los gobernadores salen, no hay reelección. Entonces, estamos negociando los proyectos con autoridades que no van a estar ahí para su ejecución a partir del segunda mitad del 2018. Eso entraña un desafío mayor. Entonces, sí, tenemos que construir capacidades porque creo que de lo contrario la institucionalidad del país sufre, pero lo prioritario en este momento es asegurarnos de que las obras se hagan rápido e imaginar mecanismos alternativos de organización, porque hay un menú de opciones al que podemos recurrir. En ingeniería están los PMOs, las oficinas de gestión de proyectos que se pueden adherir a los ministerios. Entonces, tenemos que pensar fuera del cuadrado si es que realmente queremos llegar en los tiempos que nos hemos previsto, ¿no? Los japoneses, 10 años después del fenómeno que sufrieron, siguen reconstruyendo, ¿no? La reconstrucción no es fácil, ni siquiera en un país desarrollado. Vemos lo que ocurrió en Estados Unidos con Katrina. Aquí es desafiante, pero nuevamente yo creo que si recurrimos a esa capacidad de movilizarnos todos detrás de un objetivo común, podemos conseguirlo. Y creo que tenemos que tener la apertura para explorar distintas opciones, pero nuevamente sin perder de vista ese norte en nuestra brújula, que es restituir el bienestar de los damnificados, las familias, las personas que están, esas 30.000 personas que están viviendo ahora en albergues, en carpas. La métrica de éxito es cuánto tiempo nos demoramos en sacarlos de ahí, cuándo van a poder regresar a sus casas. La métrica de éxito es si la próxima vez que el río Piura llega a los 4.000 metros por segundo, no tengamos ningún desborde, que los puentes aguanten la próxima temporada de inundaciones, porque próxima temporada va a haber. O sea, lo normal en el Perú son estos fenómenos climatológicos extremos. Lo extraño es que no los tengamos más frecuentemente, ¿no? Muchas gracias, Pablo, y creo que tenemos para una reflexión final de cada uno de los panelistas. De 1 minuto. De 1 minuto. No me viene nada a la mente, pero otra vez decirte, Pablo, que cuentes con este sistema. El sistema de BIM creo que es sumamente importante porque es extraordinario. Porque te evita las superposiciones. Exacto. y conflictos. Te evita que te roben en el fierro, en el cemento. Entonces yo creo que es sumamente importante implementarlo en las obras de reconstrucción. Eso es todo. José. Aló. Gracias.
en un minuto. Yo solamente de repente resumir todo con una frase, que la reconstrucción con cambio es realmente una tarea de todos. Y todos entendemos también que esta es una magnífica oportunidad para ayudar a reactivar la industria nacional. Yo creo que son necesidades que se van juntando, confluyen en ese término final. La reconstrucción con cambio es tarea de todos. Gracias, José. Alex. Bueno, lo prometido, ¿no? Pablo, acá está la propuesta del uso del fideicomiso para la reconstrucción. Muy usado en Colombia y con mucho Sí, éxito, además. Así es excelente herramienta. Gracias. Muchas gracias. Entonces, Alex. Y muy te dejo rápidamente, también no solamente mi deseo de una reconstrucción con cambios exitosa, sino que también sirva de ejemplo que las cosas se pueden hacer y se pueden hacer bien. Se están destinando 6.500 millones de dólares, pero no olvidemos que tenemos 140.000 millones de dólares de déficit de infraestructura, y eso también es impostergable, es decir, vamos a hacer una reconstrucción por un problema natural, pero el Perú está en emergencia hace décadas en cuanto a su infraestructura, y creo que esto puede ser un excelente ejemplo que las cosas se pueden hacer de manera correcta, rápida y eficiente. Mis mejores deseos. Muchas gracias, Alex. Muchas gracias a todos. Y quiero entregarle a Pablo un libro.